En esta ocasión lo que vamos a presentar es un segundo trabajo sobre este plantón de Juniperus chinensis var. Sargenti. Como ya comentamos en un vídeo anterior, es una planta que proviene de esqueje, que inicialmente fue alambrada para dar un leve movimiento al futuro tronco del bonsái y que luego se dejó crecer libremente. De aquel material de partida se intentó localizar el posible frente del futuro bonsái, se determinó el cuerpo del mismo desde la base hasta la cabeza y se definió lo que es la ramificación estructural, al menos en un primer estadio, y a partir de esta estructura y de este cuerpo se irá trabajando poco a poco para desarrollar ese futuro bonsái. En ese primer trabajo también se aprovechó para iniciar la definición del futuro sari del árbol, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Lo que vamos a hacer es continuar con el trabajo de creación y definición del sari de este árbol para incorporar al bonsái del futuro. Como ya vimos en aquel primer trabajo, se realizó un canal estrecho simplemente para definir el recorrido que tendría el mismo desde la base del árbol, desde las raíces, hasta llegar al ápice del mismo. Ese canal tenía un grosor aproximadamente de un par de milímetros, puede que en algún punto un poquito más, en otro un poco menos. Y es un canal muy estrecho que, después de un periodo de libre crecimiento de la planta, se ha cerrado por completo. Entonces, llegado a este punto, es el momento ideal para volver a trabajar sobre esos canales que iniciamos en el trabajo anterior. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es levantar esos labios de cicatrización, de modo que tendremos acceso al canal original que se realizó en el primer trabajo, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es ampliar la anchura de cada uno de esos canales. Cada vez que ampliamos el canal, las venas, al reducir su caudal, lo que hacen es que se hinchan y lo que se produce es un cúmulo de nuevos tejidos por encima de la parte leñosa que está en el interior. Al mismo tiempo que hacemos este trabajo, tenemos la oportunidad de ir redirigiendo, dibujando, confeccionando esas venas vivas a lo largo del recorrido del tronco. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es no retirar siempre la misma cantidad de corteza a ambos lados del viejo canal, sino que tenemos la oportunidad de ir redirigiendo las venas gracias a algo tan simple como ir ampliando el sari en uno de los lados y manteniéndolo estable en el contrario. Lo que hacen es compensar el caudal del flujo de savia que mueven de las raíces a las hojas, adaptadas a esa nueva cantidad de hojas que hay en la parte aérea. Es un proceso lento, pero muy bonito de ver, de practicar, de ejecutar, y utilizando esta técnica y gracias a un buen cultivo de las plantas podemos conseguir en muy poco tiempo resultados muy interesantes. En esta segunda etapa, además, lo que vamos a hacer es un pequeño trabajo de mantenimiento. Lo que vamos a hacer es un pequeño pinzado seguido de un aclarado para definir las masas de verde que se habían creado anteriormente y para permitir que se puedan seguir desarrollando y cultivando de forma adecuada.
otra parte, lo que vamos a hacer es también seguir quitando ramas y hojas en las ramas de sacrificio para permitir que siga creciendo de forma vigorosa en la parte apical, y utilizaremos, como siempre, para injertar esas hojas en otras plantas que necesitemos o para hacer esquejes y conseguir nuevas plantas como esta en la que estamos trabajando.